cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Leí en otra traducción y fíjense lo que dice: cuando alguien se deja controlar por su naturaleza humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla, porque los que siguen su naturaleza humana no pueden agradar a Dios. Bien, según la palabra podemos darnos cuenta que Dios considera y no pasa por alto nuestro estilo de vida basado en nuestra manera de pensar, basado en lo que yo creo o en lo que yo pienso. Fíjate lo que dice: los que siguen su naturaleza humana no pueden agradar a Dios. ¿Qué nos quiere decir? Que nos quiere entender, dar a entender lo que venimos hablando desde hace algún tiempo sobre estrenando mi mente espiritual. La Biblia nos da a entender que hay dos naturalezas en nosotros ahora que somos hijos de Dios: la naturaleza humana y ¿qué cosa? La naturaleza divina. Debemos de vivir conscientes de esto, conscientes de que tenemos dos naturalezas. Hemos leído anteriormente también que el apóstol Pedro nos dice que él nos ha hecho participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Por lo tanto, debemos de vivir conscientes de que en nosotros como seres humanos hay dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza humana la heredamos desde Adán, desde allí viene, y como nosotros hemos sido formados en este lugar del continente, pues tenemos en la naturaleza humana la influencia predominante de la cultura greco-romana. O sea, que los griegos y los romanos han influenciado en nuestra manera de ser a través de los tiempos, porque es allí en donde se originan de aquellos tiempos el conocimiento intelectual que viene a ser parte de nuestra conducta humana. Entonces nuestra naturaleza humana tiene esas raíces en el pecado con de Adán y Eva, y culturalmente a través de la influencia grecorromana, por qué no decir también de otras culturas. Como humanos vivimos así, pero hay una cosa que la Biblia lo dice, que al nosotros aceptar la reconciliación que hizo Cristo con nuestro Padre, inmediatamente se nos ha sido dado la naturaleza divina. La naturaleza divina se activa en nosotros a través de hacer uso de la mente de Cristo, como también dice las Escrituras, que ya lo tenemos desde que aceptamos y recibimos a Jesús. No se asusten, porque algunos pueden decirte: entonces eres esquizofrénico, dos tipos de personalidades. Mentira, no haga caso a eso. Nos van a decir muchas cosas para poder rebatir esto, pero la Biblia enseña, fíjese lo que dice: porque los que siguen su naturaleza humana no pueden agradar a Dios. Quiere decir que si nosotros vivimos, como dije antes, conforme a nuestra naturaleza humana, no vamos a agradar a Dios. Entonces, ¿en qué momento vamos a agradar a Dios? Cuando vivimos conforme a qué? ¿Conforme a qué? A la naturaleza divina. Jesús se encontró con la mujer samaritana y le dijo: Dios es espíritu, ¿sí? Y Dios
A Dios es necesario que se le adore en espíritu y en verdad. Y Dios está buscando esa gente, adoradores, para que adoren en espíritu y en verdad. Fíjate, no dice humanamente. La religión no pudo explicarnos esto. Y ha hecho por años y años que nosotros agrademos a Dios viviendo influenciados por la naturaleza humana. Por eso es que, y yo no estoy en contra, pero es necesario decirlo, por eso es que en las reuniones de la iglesia, como cuerpo de Cristo, usted nota la influencia de la cultura humana en todo aspecto. Está bien, tenemos que usar las ventajas de la tierra. Tenemos que saber usar, como usamos por ejemplo el internet, ¿cierto? No, los ángeles no lo inventaron. Dios dio dones a los hombres, dice la Biblia. Y bueno, por ahí se le ocurrió descubrir todas estas cosas al ser humano. El reino de Dios debe usar no para que nos controle, no para que nos domine, sino para beneficio del reino. ¿Me estoy dejando entender o no, hermano? No se vaya a pensar, no, este no quiere saber nada. No es así. Hay que usar las cosas de este mundo para poder desarrollar y extender el reino de Dios. Pero no así que tomen predominancia. Yo escuché una vez a un pastor anciano que decía, fíjate, y con esto usted debe establecer la diferencia, que es necesario que la iglesia desarrolle escuelas, porque solamente a través del estudio se va a poder evangelizar al mundo. Solamente a través del estudio se va a poder explicar bien la Biblia. No, la Biblia no se explica con conocimiento humano. Dice la palabra que se han de discernir espiritualmente, y eso no te enseña en las aulas, a menos que haya algún profesor aquí que enseñe a vivir en el espíritu, en su colegio, en su escuela. Entonces, como seres celestiales, nacidos de nuevo en un cuerpo humano, vamos a usar los recursos naturales para el beneficio nuestro, para que podamos extender el reino de los cielos y haya gente que tenga la naturaleza humana y la naturaleza divina, y que vivan influenciando a esta tierra con la naturaleza divina. Venimos hablando de que el gran ejemplo lo tenemos en Jesucristo. Jesús, estando en la tierra, no vivió según su naturaleza humana. Jesús era 100% hombre, humano, y 100% Dios. Él, siendo 100% humano, vivió con la mente divina. Anote la cita bíblica que les voy a dar, porque en esta cita bíblica se repite el mismo acontecimiento de que quiero hablar en esta noche, para poder entender aún más cómo es que Jesús, estando en la tierra, 100% hombre, no vivió como los demás, ni siquiera como aquellos que tenían el privilegio de conocer las Escrituras. Mateo 9, del 2 al 8. Solamente voy a dar la cita y después le voy a decir de qué se trata. Mateo 9, del 2 al 8. Marcos 2, del 1 al 12. Lucas 5, del 17 al 26. Voy a reiterar estas tres citas bíblicas. Hablan de un evento. Usted lo va a leer en casa. Mateo 9, del 2 al 8. Marcos 2, del 1 al 12. Lucas 5, del 17 al 26. ¿De qué hablan estos pasajes bíblicos? ¿Cuántos han escuchado hablar de un paralítico que fue ingresado por el techo? ¿Cuántos han escuchado hablar de eso?
Todos. Hayan sido cristianos o no hayan sido cristianos en su origen. Pero se trata de un acontecimiento bien importante en donde Jesucristo fue participante de esto, directo, y que nos va a enseñar a nosotros, si le prestamos atención, cómo es que debo vivir con naturaleza humana y cómo es que debo vivir con mi naturaleza divina. ¿De qué se trata? De lo siguiente. Dice estos pasajes bíblicos que escriben estos tres evangelistas que en una aldea de Galilea, a Galilea llegaron de distintas aldeas, ¿quiénes? Fariseos, ponga atención, doctores de la ley. Habían venido, ¿sí?, para ver que Jesús estaba enseñando y que el poder de Dios estaba con él para sanar. Había gente entendida, gente religiosa, conocedores de las Escrituras. Tuvieron conocimiento de que Jesús enseñaba y sanaba. Entonces fueron a ese lugar y estando allí, ¿sí?, vieron que unos hombres abrieron el techo, ingresaron ¿a quién? A su amigo. Su amigo era, ¿qué cosa? Paralítico. No podía moverse. Y lo bajaron. Lo bajan. Lo ponen al frente de Jesús. Y Jesús le dice, ponga atención, hombre, tus pecados te son perdonados. No voy a entrar a ese detalle, sino a lo que pasó alrededor de ese hombre, en donde Jesús y estos doctores de la ley y fariseos tuvieron parte en este evento. Dice la Biblia, en estos pasajes bíblicos, que esta gente, o sea, los hombres caídos, eran gente del pueblo escogido de Dios. Ponga atención, pero vivían influenciados por su naturaleza humana. Cuando Jesús ordena que ese hombre se levante, ¿sí?, ojo, siendo perdonado de sus pecados, dice la Biblia que esta gente empezaron a razonar en sus corazones. Empezaron a razonar en su mente. ¿Qué cosa? Cosas que objetaban la actitud de Dios, de Jesús. Pero dice que Jesús, y aquí viene lo fundamental, percibiendo en su espíritu que razonaba, cavilaba a esta gente en sus corazones, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Perdón? Allí tiene usted los dos aspectos fundamentales que debemos sacarle provecho para poder entender nuestro estilo de vida aquí en la tierra. Dice la Biblia que ellos cavilaban en su mente, pensaban, razonaban, no hablaban. Y Jesús en su espíritu percibe los pensamientos de ellos. ¿Brujo? ¿Adivino? ¿Qué cosa? Ellos no habían hablado, estaban pensando. Pero Jesús los leyó el pensamiento, percibiendo en su espíritu. Jesús estaba 100% hombre. Jesús estaba como usted y como yo ahora en esta tierra. Así estaba Jesús. Pero
Jesús tenía ejercitado el vivir influenciado por la naturaleza divina, no por la naturaleza humana. Jesús, percibiendo en su espíritu que esta gente cavilaba o razonaba, les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Inclusive les captó la calidad de pensamiento. Yo voy a usar estos términos: la especie humana, por referirme a aquellos, ¿cierto? Y a los que viven o vivimos, me voy a meter ahí, humanamente. La especie, ¿sí?, humana razonaba, y la especie superior a la que pertenecía el Señor percibía. Jesús, cuando sana al enfermo, al paralítico, no usa su vida anímica, no usa su naturaleza humana, sino usa su vida divina, la misma que debemos usar nosotros las 24 horas del día. ¿Están comprendiendo? El problema que pasa en nosotros es que no hemos detectado, mejor dicho, no hemos aceptado, no creemos que tenemos la naturaleza divina. Por eso es que vivimos humanamente. Por eso es que vivimos pensando cosas terrenales. Ya hemos leído un pasaje bíblico la vez anterior, la semana anterior, que los que son de la tierra, ¿qué cosa dice? Piensan o hablan cosas terrenales. Pero los que son de arriba, cosas celestiales. Jesús no pensaba, Jesús percibía. Jesús percibía. ¿En dónde percibía? En su espíritu. Venimos hablando desde el inicio que el hombre es un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. ¿Ya logró detectar su espíritu usted? ¿Logró detectar su espíritu? ¿O es que todavía no llega a detectar su espíritu? Es un ejercicio constante. Tenemos que entrar a esa dimensión. Fíjate, esta escritura de estos 3 evangelistas nos hacen entender, además de muchas otras cosas, muchas otras aplicaciones, que los hombres, los humanos, pensaban. Jesús hacía mucho más elevado que pensar. Su manera de percibir lo que estaba a su alrededor no era mediante instrumentos pensantes. Él tenía una constitución interna diferente y operaba en otro plano distinto de aquel en que operaba el hombre con sus instrumentos, entre comillas, y me estoy refiriendo a la mente, a las emociones y a la voluntad. Nosotros, en el mayor tiempo de las horas, vivimos influenciados por nuestra mente, por nuestras emociones o por nuestra voluntad voluble. Jesús vivió gobernado por su espíritu. Recuerda que Jesús dijo que Dios, ¿qué cosa es? Espíritu. ¿Y qué está buscando? Adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sabe en qué momento nos convertimos en adoradores en espíritu y en verdad? ¿Sabes en qué momento? Cuando vivimos gobernados por nuestro espíritu. No cuando venimos a cantar. Yo, a la verdad, ahora, antes sí era el que echaba leña al fuego cuando decía: ay, tal hermano fulano tal, un adorador. Y cómo pasa frente a dirigirnos en la adoración. Uy, hermano, y esa adoración era horas y parados.
Y eso era un lamento, un lloro. Ahora me he convertido en bombero de adoradores almáticos. ¿Sabe por qué? Porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y cómo llorábamos? Sí, usted tiene razón. ¿Y cómo llorábamos? Era llanto. Sí. Mientras más Llanto. más la presencia de Dios. Sí, y cuanto más lloraba la gente, decíamos, sí se siente la presencia del Señor, ¿no? Y ya baja, ya baja, ya baja, ya baja. Y gracias a Dios que no baje fuego porque nos quema la estera acá. ¿Es malo llorar cuando uno canta? ¿Cómo yo voy a...? Yo no soy el que pongo las normas en ese sentido. La hermana pregunta si es malo llorar cuando uno canta. Mira, usted es libre para hacer lo que desee, hasta para pecar. Y si quiere llorar cantando, solamente usted y Dios sabe si lo está haciendo en el espíritu o almáticamente. Yo no estoy aquí para ponerle las normas. Yo estoy aquí para darles principios bíblicos. Usted es libre. Pero recuerde que la libertad en Cristo es esclavitud en Cristo. Porque cuando uno está cantando y empieza a llorar, uno discierne, siente el espíritu del alma. Mira, usted está diciendo algo que yo le voy a decir. Preste atención a esto. No digo que es malo. Lo que digo es que Dios ni siquiera le presta importancia a una adoración almática. ¿Eso es lo que te estoy diciendo? Te voy a decir algo. Yo un día, hará seguramente 6 años o 7 años, yo estuve mal, estuve delicado. Entonces, como hace 11 años estoy sin salir de una reunión aquí, salgo 1 o 2 veces creo por enfermedad. O sea, mejor dicho, como yo transmito la palabra, ese día decidí orar al Señor. Ya no lo había hecho hace años, pero decidí ese día voy a orar al Señor para ser sano, porque no doy más. Fíjate y estaba en la duda de hacerlo y no hacerlo, y me arrodillé. Entonces, para arrodillarme yo quise poner al menos una almohada o una frazada para que no me duela la rodilla, pero pensé, pero yo creo que mientras más me duela, más va a sufrir esta carne y más cerca voy a estar a Dios. Saqué la frazada y como el piso es ¿cómo se llama eso? Falso piso. Ya te imaginas tú el ripio que hay, ¿no? Entonces cerré mi puerta y me arrodillo. Estoy arrodillado y yo toda la vida que he orado con la frente en el suelo y el trasero en el techo. Sí, y me puse así, y los codos ahí. Empecé a hacer mi oración, y ¿sabes una cosa? Adentro de mi ser, como que escuché, tonto, si por la llaga de Cristo ya está sano. Y ahí, arrodillado, queriendo llorar, me río. ¿Qué sonso soy, no? Si por la llaga de Cristo ya estoy sano, ¿cómo voy a decirle que me sane? Hermano, me paré y dije, perdóname Dios, quiero creer que por las heridas del Dios Jesucristo estoy sano. Es mi experiencia. No lo digo que tú lo hagas. Lo que te estoy diciendo es esto, que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, no almáticos. Porque es fácil atraer. Usted tiene problemas en la calle, yo también tengo problemas. Usted tiene afanes por trabajo, usted tiene circunstancias difíciles por sentimentales, afectos, esposo con esposa, esposa con esposo o hijos, y tantas circunstancias difíciles que afuera nos golpean. ¿Sí? ¿Es cierto o no es cierto? Deudas. En esta época de útiles escolares no alcanza y usted tiene problemas afuera. De repente no te pagan o qué sé yo. Entonces para mí es fácil atraerte
y ponernos oración. A ver, hermanita, cuénteme sus necesidades, diga su necesidad y todos vamos a orar. Y nos ponemos a orar, a llorar, lagrimeamos. ¿Y sabe cómo se llama eso psicológicamente? Catarsis. Hacemos una catarsis y agarramos y salimos. Hemos llorado una hora. Oye, se ha sentido la presencia del Señor. Ha desfogado todo sentimiento. No es presencia del Señor. ¿Qué Señor será? Lo que ha pasado es que almáticamente, cosa que Dios rechaza eso, algún día lo vamos a analizar punto por punto, cosa que rechaza eso, hermano, hemos desfogado, a través del llanto se ha ido esa compresión de energía y creemos que el Señor nos ha ministrado. Pero nos vamos contentos por la calle. Te invito a aquí un poquito, admicio, con problemas de deuda y te invito a estar feliz para la cama. Mañana el problema es igual. Y el domingo, después del mensaje, y tú mismo otra vez pasas a llorar otra vez. ¿Qué eso quiere Dios? Yo lo puedo hacer porque lo he hecho y te puedo manipular así. Pero ¿sabe qué me hizo entender Dios? A través de lo que dijo Jesús. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Empezó mi preocupación a conocer la verdad. ¿Para qué? Para que no sea un llanto el que tenga que satisfacerse mi alma y seguir con el mismo problema, sino que sea la verdad que viene de Dios la que me haga estar firme ante cualquier circunstancia de esta tierra. Tengo una deuda. Muy bien, yo conozco y sé por la palabra, porque me han enseñado qué cosa, y aplicas la palabra. Tienes pena al ser amado, qué sé yo, y adentro está que el corazón te destroza. No vas a venir a llorar acá, sencillo, usa la palabra. No sé qué está haciendo allá o acá, no sé, tu pareja, qué sé yo, tu esposo, tus hijos. Entonces, yo sé que mi Padre está guardando a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Yo sé que Él lo tiene en sus manos. ¿Para qué llorar? Si hay alguna necesidad, la Biblia que dice que Él nos ha bendecido ¿con qué? Con toda bendición en los lugares celestiales. Si hay algún problema de finanzas, la cuestión es tiempo, es esperar, porque hay un registro en la Biblia en donde alguien dijo: mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Si nuestro Dios y Padre, que es el Dios de aquel que dijo, le suplió a él sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Entonces yo me cojo de esa verdad y no importa. Espero, tú sabrás cuándo, Padre. Dios quiere que entremos a esa dimensión para que se empiece a abrir la ventana de los cielos. Hay otra cosa. Yo quiero ser prosperado y no siembro. ¿Cómo voy a cosechar? No sé si me dejo entender. Pero en esa parte que Dios puede suplirá todo lo que me falta conforme a su riqueza en gloria, a veces nos basamos en eso, pero no miramos el contexto. ¿Cuándo es que Dios va a suplir mi necesidad? Ok, la hermana dice que en qué momento Dios va a suplir mis necesidades. Y gracias por hacer esa acotación, porque debo aclarar, no porque usted esté sentado allá y yo esté predicando aquí, Dios va a suplir mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dios va a suplir mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria cuando yo vivo la palabra, permanezco en la palabra y la palabra permanece en mí. ¿Se comprendió o no se comprendió? Pero si yo no le doy importancia a la palabra, no doy importancia a que las verdades se hagan realidad en mi vida, discúlpeme, pero lo dudo que Dios te escuche. Y te voy a dar sustento escritural. El pueblo de Israel,
pueblo que Dios consideró como la niña de sus ojos. Dice que lo escogió por encima de todas las naciones. Pon atención. O sea, no es un pueblo cualquiera. Y vamos a ver mucho más adelante. Pero ¿sabes una cosa? Tenían el arraigo de ser judíos. Tenían el arraigo de ser descendientes de Abraham. Pero no vivían la palabra. No cumplían la ley, no cumplían los mandamientos, vivían como les daba la gana. Resultado: sufrimiento, dolor, tristeza, maldición. ¿Me estás comprendiendo? Pero pastor, no estamos en la ley. No estamos en la ley, porque la ley fue cumplida por Cristo. Pero Jesús mismo dijo: si mi palabra permanece en vosotros, y ustedes en mi palabra, ¿qué cosa dijo? Pedid todo lo que quisierais y se os dará. Yo soy hijo de Dios y solamente Él sabe si soy desobediente o no. Por más que repita, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme sus riquezas en gloria, hermano, no va a venir. Recuerda que este asunto es un asunto de fe y obediencia. Por gracia hemos recibido, ahora hay que aplicar la llave para que se abra. Yo puedo estar dando la importancia a la enseñanza de la palabra. Yo puedo estar dando la importancia a Cristo en mi vida. Entonces me viene esa prueba, esa situación difícil, esa prueba. Ok, ¿qué tengo que hacer? Mudo, esperar. En su momento Dios nos sacará para testimonio y la alabanza de su gloria. Jesús estaba en una dimensión a donde el Padre quiere que entremos. Y en esta enseñanza Dios nos enseña que el hombre caído, en quien su alma funciona a plena capacidad, razona, intelectualiza, usa la lógica, usa sistemas y piensa. Mejor dicho, el hombre caído, el ser humano terrenal, hace todo esto desde el asiento de su vida humana. Esto es, desde su alma dañada por el pecado. Hemos hablado de la capacidad del alma y que está oculta por la carne. Entonces, nos es difícil en esa condición describir lo que Jesús hacía. Pero podemos ver que en contraste con el razonamiento, Jesús tenía un conocimiento. Él conocía, Él no intelectualizaba, a Él se le revelaba, Él percibía por revelación. Y eso no tiene lugar en la mente, sino ¿en dónde? En el espíritu. En vez de pensar, en vez de racionalizar, en vez de usar la dialéctica, nuestro Señor y Salvador hacía algo totalmente diferente a eso. Él conocía por intuición. No sé si a usted le ha pasado, pero si usted le presta atención a esto, yo le garantizo que poco a poco usted va a ir percibiendo en su ser interior el estado de ánimo de la gente. Poco a poco va a ir percibiendo en su ser interior el espíritu que está gobernando en su casa. Poco a poco va a ir percibiendo lo que están pensando otros. ¿Sabes por qué? Porque somos descendientes de ese mismo Jesús. Muy bien. Tenemos esta enseñanza aquí. Y estamos hablando de Jesús para saber estrenar mi mente espiritual. Y aquí hay algo. Cuando logran matar a Jesús, ¿sí? O mejor dicho, Él entregó su vida para no estar en contra de las Escrituras. Pero voy a usar esto. Ellos logran crucificar al Maestro. La pregunta que tengo que hacerte es: al crucificar al Maestro, ¿se acabó esa raza especial que estaba en Jesús? ¿Por qué no? Porque su espíritu está... ¿Por qué no? Mira, si lo matan a Jesús,
se acabó ese tipo de gente que piense así, que viva así, con la naturaleza divina. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Se acabó o no? Espíritu es eterno. Murió la naturaleza humana. ¿Qué cosa muere? La naturaleza humana. Pon atención a esto. Y Dios permita que te quedes con esto. Cuando a Jesús mataron creyendo que lo exterminaban, no se daban cuenta que la naturaleza de ellos se estaba acabando en la cruz del Calvario. Cuando a Jesús le estaban crucificando, ellos mismos se estaban crucificando, se estaba exterminando la raza humana. A ver. Y la divina estaba prevaleciendo. Y a partir de ese acontecimiento en la cruz del Calvario, resurgiría una nueva raza. Los que creen en Él somos como Él. Fíjate, ¿qué dice la Biblia? En Juan 12, 23 y 24. Juan 12, 23, 24. Dice la Biblia, Jesús le respondió diciendo, ¿puede leerlo conmigo? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué estaba pasando cuando Jesús estaba muriendo en la cruz? Se abría la puerta para que usted y yo vivamos como Jesús vivió en la tierra. Porque cuando usted y yo creímos en Jesucristo, nacimos de nuevo. A partir de allí tenemos dos naturalezas, la humana y la divina. El problema en nosotros es que nos falta ejercitar la mente de Cristo. Mira, yo he sufrido mucho estas semanas con este niño que está por allí sentado, un nieto mío, cuando le llegaban al jardín. He sufrido mucho porque no quería ir. ¿Qué estaba haciendo su mamá? Le estaba llevando, ¿para qué? Para que empiecen a formarle, ¿qué cosa? La mente humana. Y le ha costado dolor a este niño, ya se acostumbró, ahora ya no quiere estar en la casa, quiere estar en su escuela. Ahí empieza el proceso para formar la mente humana. Pon atención. Lo que sucede en el mundo natural se da en el mundo espiritual. El problema en nosotros es que teniendo las dos naturalezas, nos cuesta ejercitar la mente espiritual, la naturaleza divina. No nos lo hicieron. Nos adormecieron a través de siglos, y eso viene desde el siglo III. Nos adormecieron, lo taparon con religión, lo taparon con manipulación, y no nos ejercitaron para poder vivir o para ser los herederos de una vida divina. Pon atención. Eso fue aproximadamente 1700 años atrás. Recuerda tú, cuando la iglesia nace, es como una planta, ¿sí? Cuando muere Jesús y resucita, lo deja como la planta en botoncito. Y de allí ha debido ir desarrollándose la iglesia. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Te imaginas tú, si se hubiera seguido la enseñanza verdadera de la palabra, cómo estaríamos ahora nosotros en el año 2009? ¿Te das cuenta cómo estaríamos? Pero no, en el año tercero lo taparon con religión, con tontería humana, tal es así que nos mantuvieron en la oscuridad. Y gracias a Dios que su remanente sigue permaneciendo. Por lo tanto, usted y yo debemos trabajar mucho más. ¿Para qué? Para ejercitar la naturaleza divina en nosotros, para darle uso a la mente de Cristo en nosotros, y solamente se va a dar eso a través del estudio de la palabra, creyendo que tenemos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, creyendo que tenemos y somos depositarios de la fe que Dios ha dado según la medida de Él a cada uno de nosotros. Por lo tanto, mi querido hermano y mi querida hermana, haciendo una vida de oración, recuerda, nuestra vida debe ser vida de oración, estar conscientes con nuestra relación con Dios. Poco a poco iremos
dejando de lado la mente humana, la naturaleza humana, e iremos desarrollando la mente de Cristo, viviendo por la naturaleza divina, de tal manera que llegue el momento en que tendremos que expresar la gloria de Dios, porque fuimos traídos a Chimbote para expresar la gloria de Dios a través de nuestras vidas, y lo vamos a hacer no haciendo cultitos, no haciendo adoracioncitas, sino expresando la mente de Cristo. Y es la única forma como podremos extender el reino de los cielos. Esa pobre especie humana que crucificaron a Jesús estaba desahuciada y sin ninguna posibilidad de ayuda, de modo que el Señor simplemente, al morir en la cruz, se deshizo de ellas. Entonces comenzó de nuevo con una nueva especie y una nueva creación enteramente nueva. Por eso es que el escritor dice: el que está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura. Ellos no se daban cuenta que al matar a Jesucristo causaron la total extinción de su propia y entera forma de vida biológica, y Él, Jesucristo, después de su resurrección, dio comienzo a una nueva especie según su género. Usted y yo somos esa nueva especie. Usted y yo tenemos la naturaleza divina. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Usted y yo tenemos el poder que resucitó a Jesús entre los muertos. ¿Estás contento con eso? Pues si vas a dar una ofrenda de aplauso al Señor, dale una ofrenda de aplauso al Señor como Él se lo merece, o como Él es digno de ello. Hermanos, entonces habrá esperanza de que esta maravillosa nueva especie, esta nueva forma de vida, esta vida superior pueda multiplicarse. ¿Hay esperanza? Ahora, ¿quiénes son los encargados de multiplicar esta nueva especie? Nosotros, a través de la evangelización, a través de la extensión del reino de los cielos. Y ruego a Dios desde este lugar que su Santo Espíritu nos impulse a vivir primero esa vida de Cristo para poder transmitir a los demás esa vida. No podemos dar vida si no tenemos vida. Si hay muerte en nosotros, daremos muerte. No podemos dar lo que no tenemos. Si creemos que tenemos la mente de Cristo, si creemos que tenemos la naturaleza divina y vivimos por ella, daremos vida a los que nos están